cantando su alabanza al orbe entero. Vayamos con gozo, compartiendo su luz, nutridos por su gracia, movidos por su amor, cantemos su alabanza al orbe entero. Vayamos con gozo al encuentro del Señor, cantando su alabanza al orbe entero. Vayamos con gozo, compartiendo su luz, nutridos por su gracia, movidos por su amor, cantemos su alabanza al orbe entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía de este 26º domingo del tiempo ordinario. Estamos aquí reunidos como cada domingo, convocados por el Señor. Traemos ante Él nuestra vida entera, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, aquello en que nos va bien y en lo que no, las esperanzas y las inquietudes que tenemos. Todo esto lo ponemos ante el Señor, junto con los demás hermanos que han venido también a celebrar la Eucaristía con nosotros. Y Jesús el Señor acoge con alegría nuestra presentación, nos llena el día de hoy con su fuerza y con su gracia para continuar nuestro camino de la vida. El Señor Jesús, que nos invita hoy a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Ernesto Díaz Santana y familia, por la salud de Evita Franco, por la familia Heredia Hernández, familia Hernández Ambrís, familia Martínez Lomelí, familia Martínez Rocha, familia Saldaña Suárez, por la salud de Brenda del Río, por la salud de Margarita Ambrís Sánchez, por la salud de Teresita Mireles Cueva, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras y personal sanitario que los atiende, por la salud de Sofía Quirarte Laviaga, por Sergio Gutiérrez y María Dolores Bravo. Pedimos por el eterno descanso de Javier Fabián Vera, Alejandro Villaseñor Heredia en su triduo, Armando Reyes Navarro en su novenario, Benjamín Robles Suárez, Josefina Tostado Casillas, viuda de Brambila, Luz Elena Rizo Torres, Marcia Faustina Velázquez Hernández, Sergio Franco, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. También la misa la ofrecemos en honor a la divina en honor a San José. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el Espíritu, el mismo Espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor.
Pueden sentarse un momento. En la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, escuchamos una enseñanza que el profeta le da a su pueblo sobre la responsabilidad que cada uno tiene. El pueblo de Israel creía que había ido al exilio por los pecados de sus antepasados, y por eso le parecía que Dios estaba actuando injustamente. Así que el Señor le responde a través del profeta a su pueblo: no es justo. Ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Pues escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? ¿Por qué estaba recibiendo el pueblo de Israel esos castigos? Porque estaba en el exilio por sus pecados, porque habían abandonado la alianza que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo. Nos equivocamos cuando pensamos que los pecados de otros tenemos que cargarlos nosotros. Pecados de los padres sobre los hijos. Nos enseña claramente el profeta Ezequiel que cada uno es responsable de sus actos y que cada uno tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos delante de Dios. Si el justo se aparta de la justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Pero si el pecador se arrepiente del mal que hizo, practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y guarda los mandamientos, entonces ciertamente vivirá y no morirá. Y ahí tenemos entonces el que se arrepiente de hacer el mal, se salvará. Pero el que habiendo hecho el bien durante su vida, luego hace el mal como decisión última, entonces se perderá. Y cada quien por sus acciones. En la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, escuchamos una exhortación que hace el apóstol a aquella comunidad, una comunidad muy querida para él. La comunidad de Filipos apreciaba mucho al apóstol San Pablo. Por eso el apóstol dice: si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, todo esto era cierto, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar. San Pablo escribió esta carta porque se había enterado de que en Filipos había rivalidades y discordias, había enfrentamientos, se estaban formando grupos dentro de la comunidad. Por eso dicen: no hagan nada por rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere como superiores a sí mismo a los demás y no busque nadie su propio interés, sino el del prójimo. Y todo esto porque San Pablo dice que deben tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Ese es nuestro modelo, el modelo de todo creyente, el modelo de todo cristiano. Tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles son los sentimientos que tuvo Cristo? Nos lo dice claramente el mismo apóstol cuando dice que Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a su condición divina, sino al contrario, se anonadó a sí mismo, es decir, se humilló, tomando la condición de siervo, se hizo hombre, se sometió por obediencia incluso a la muerte. Y una muerte de cruz significa una muerte ignominiosa, una muerte espantosa, una muerte humillante. Pero por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, dice San Pablo, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que llevó a Jesús a ser exaltado? La humillación, ¿sí? La humillación delante de Dios lo exaltó. Por eso dice el apóstol Santiago: humíllense
en la presencia del Señor y Él los ensalzará. Jesús ya había dicho en el Evangelio, al que se humille será ensalzado. Pero habla de esta humillación que hacemos delante de Dios, porque a nadie le gusta ser humillado. ¿A quién le gusta que los demás pasen por encima de él? No, pero se trata de una humillación que es religiosa. Es decir, cuando nos humillamos delante de Dios, no nos envilecemos, nos engrandecemos, porque reconocemos a Dios como nuestro Creador, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, y por tanto, esta humillación nos engrandece. Humillarnos en la presencia del Señor no es, por tanto, denigrante, sino al contrario, es una manera de exaltar nuestro ser, nuestra condición. Por eso le pedimos al Señor que sepamos imitar los sentimientos que tuvo Cristo, sepamos imitar la humillación, esta humildad que caracterizó la vida de Jesús. Deberíamos saber imitarla en nuestra vida, si queremos, pues, como Jesús, ser exaltados a la diestra del Padre. En el Evangelio escuchamos una parábola conocida por todos, la parábola del padre que tenía 2 hijos, y le dijo al primero: hijo, ve a trabajar a la viña. Y el hijo le dijo: sí voy, pero al final no fue. Y luego le dijo al otro lo mismo, y el otro dijo: no voy, pero al final se arrepintió y fue. Y Jesús pregunta a las autoridades religiosas de Israel: ¿cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? Y ellos dicen: el segundo, el que dijo que no iba, pero al final se arrepintió y fue. Pues Jesús, en este pasaje, se opone a una religiosidad superficial, a una religiosidad que no involucra la vida. Con esta parábola que acabamos de escuchar, Jesús nos invita a pasar del sí de las palabras al sí de los hechos. La obediencia no consiste en decir sí y luego no. A veces le podemos decir sí al Señor, pero por miedo, por temor o solo por compromiso. Hay que decirle sí con las palabras, pero también sí con el actuar. Hay que ir a trabajar en la viña, esto es, hay que realizar el reino de Dios en nuestra vida diaria. Algunos nos sentimos buenos cristianos porque vamos a misa los domingos. No basta. Si no vivimos durante la semana las enseñanzas de Jesús, somos como aquel hijo que dijo que sí, pero luego no fue a trabajar en la viña del Señor. Porque dice que sí los domingos, pero en la semana se contradice. Porque en la semana es un bribón, un sinvergüenza, porque en la semana se olvida de vivir el Evangelio. Eso sí, el domingo está muy puntual a misa. O sea, le dice sí al Señor con las palabras, pero le dice no al Señor con los hechos. Es lo que está denunciando Jesús. Esa religiosidad vacía, hueca, de apariencia, que desgraciadamente muchos cristianos viven. Por eso, el Señor nos invita hoy a revisar nuestra obediencia, la obediencia a la palabra del Señor. Jesús quiere que superemos una religión entendida solo como práctica exterior, solo como prácticas religiosas, pero que no incide en nuestra vida, que no cambia nuestras actitudes. Una religiosidad superficial, a veces meramente ritual. Los exponentes de esta religiosidad de apariencia, ¿quiénes eran? Las autoridades religiosas de Israel, a quienes Jesús cuestiona. Jesús desaprueba su actuar. En aquella época, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, vivían ese tipo de espiritualidad del sí aparente, o sea, los religiosos de su época, los piadosos, los devotos, pero que al final no vivían la ley de Dios. Al final no practicaban la caridad con el prójimo. Entonces Jesús les dice: los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el reino de Dios. Una afirmación muy fuerte, que
resultaría como una afrenta para ellos, como una humillación. ¿Cómo es que aquellos que son considerados pecadores públicos se nos van a adelantar en el reino de Dios? Y Jesús les explica por qué. Porque los publicanos y las prostitutas se convirtieron con la predicación de Juan el Bautista y se convirtieron con la predicación de Jesús. Hay que entender bien esta afirmación. No es que Jesús quiera ponernos como ejemplo a aquellos que violan los mandamientos, de ninguna manera. Aquellos que no siguen la moral y las buenas costumbres. No, no es esta la enseñanza de Jesús. Nos equivocaríamos si pensáramos así. Si Jesús señala a los publicanos y a las prostitutas, lo señala porque son privilegiados de la gracia de la conversión, porque ellos aceptaron el anuncio del reino y cambiaron de vida, mientras que no lo hicieron los jefes religiosos de Israel. Por eso deberíamos también pensar nosotros en esa oportunidad que el Señor nos ofrece constantemente, la gracia de la conversión, la posibilidad de cambiar nuestra vida. ¿Quién es el hermano que dijo que sí y luego no hizo lo que debía? Aquellos dirigentes de Israel. ¿Y quién es el que dice que no, pero luego puso en práctica lo que le dijo su padre? Aquellos que eran considerados pecadores públicos. Por eso debemos pensar que nosotros estamos llamados no solo a decir sí con las palabras, sino sí con la vida. Dios es paciente con cada uno de nosotros, no se cansa, no desiste de esperarnos. A veces le decimos que no, pero Él no deja de buscarnos, no se aleja de nosotros. Incluso nos deja libres, aunque sepa que nos vamos a equivocar. Pero así es Dios. Como un buen padre respeta nuestra libertad. Sin embargo, está siempre al pendiente para acogernos de nuevo con los brazos abiertos y colmarnos de su misericordia. Por eso, hoy deberíamos revisar con cuidado nuestra vida. ¿No será ya el tiempo de que le digamos al Señor sí y que nos pongamos a trabajar en su reino? ¿No será ya el tiempo de que pasemos del sí de las palabras al sí de las acciones? La conversión, es decir, el cambio en nuestra vida, es una gracia, es un regalo que nos ofrece el Señor, pero que requiere de nuestra colaboración. A veces esa conversión puede ser dolorosa porque dejamos cosas que no son precisamente buenas, pero a las que nos hemos apegado. Sin embargo, es mejor lo que vamos a ganar que lo que vamos a dejar cuando nos convertimos al Señor. Por eso yo les invito a que hoy cuestionemos nuestra forma de vida cristiana, que no debe estar hecha de sueños y de bonitas aspiraciones, solo de bonitas palabras o solo de buenos deseos, sino de compromisos concretos para abrirnos siempre a la voluntad de Dios y al amor a los hermanos. El compromiso más pequeño no se puede hacer sin la gracia de Dios. Por eso hoy le pedimos al Señor: Señor, dame tu gracia, dame la gracia de mejorar, dame la gracia de ser un buen cristiano. Que la Virgen María interceda por nosotros para que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo, Él que nos ayuda a romper la dureza de nuestros corazones y nos dispone al arrepentimiento para obtener así la vida y la salvación prometidas por Jesús. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como hijos de Dios, presentemos al Padre nuestras plegarias por la Iglesia y por el mundo entero. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia y por todos los cristianos, que con la vida y la oración demos testimonio de la esperanza que nace de la fe y llevemos consuelo y ayuda espiritual a todos. Oremos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y que no pueden practicar libremente su fe, para que el Señor los fortalezca y los ayude. Oremos. Por los refugiados y los inmigrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, para que el Señor los acompañe y los fortalezca. Oremos. Por nosotros, que nos hemos reunido a celebrar la victoria del Señor sobre la enfermedad, el pecado y la muerte, y confiamos nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo. Danos un sincero espíritu de penitencia, para que teniendo los sentimientos propios de Cristo, podamos alcanzar la paz y el perdón. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. De ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor.
el Señor, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reunidos en torno a Jesucristo nuestro Salvador, formando una comunidad como hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que estén preparadas para recibir la comunión pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden, hay que tomar la distancia requerida. Adelante de cada fila hay gel para que pongan en sus manos antes de recibir la comunión. Recuerden que recibimos la comunión en la mano con la misma devoción y piedad como si la recibiéramos en la boca, y hay que consumir el cuerpo de Cristo delante del ministro, por favor. El Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge. El Señor, dichoso quien se acoge a Él. Bendeciré al Señor sin cesar en su alabanza. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. El Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Agradeced al Señor, glorifiquemos su nombre. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él.
Antes de terminar las celebraciones voy a pasar unos avisos parroquiales. El próximo fin de semana el equipo de Pastoral Social ofrecerá despensas para ayudar a los más necesitados. Los invitamos a venir preparados para colaborar en esta obra de caridad. Las despensas se venden en 100 pesos, aunque en realidad a nosotros nos cuesta 130 pesos. Pero si ustedes dicen, yo puedo dar 20 pesos, Padre, todo es bienvenido. Lo importante es que colaboremos para que otros hermanos tengan lo que necesitan para sobrevivir. Hacemos la aclaración de que el curso de catequesis infantil de nuestra parroquia aún no ha comenzado. En la página de Facebook de la parroquia encontrarán un formato para escribir a sus hijos, cuyas edades van de los 5 a los 15 años. Las inscripciones serán solo durante el mes de septiembre. También hemos pensado pues que ya inicie la catequesis y por lo pronto será a distancia, aunque estamos sujetos a las disposiciones de las autoridades. En cuanto las autoridades dispongan que los niños pueden acceder a la escuela con medidas de seguridad, también nosotros lo haremos en la catequesis con catequesis presencial, ya les avisaremos. El próximo miércoles 30 de septiembre celebraremos la fiesta de San Jerónimo, patrono de los estudios bíblicos. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por eso queremos invitarlos a inscribirse a los nuevos cursos de la Escuela Bíblica, que comenzarán el martes próximo 29 de septiembre a las 7 de la tarde. Los cursos serán presenciales, se aplicarán todos los protocolos de salud para procurar una participación segura de todos los asistentes. El uso de cubrebocas es obligatorio. En la puerta principal pueden solicitar más información sobre los cursos y las inscripciones. Septiembre es el mes de la Biblia, ya se está terminando. Por eso los seguimos invitando a abrir su Biblia y leerla. La Iglesia nos invita a ser conscientes de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. En la puerta principal se les están ofreciendo Biblias en venta a precios accesibles para que tengan una en su hogar. El próximo jueves es día 1 de mes y el viernes es viernes 1. Los invitamos a participar en la misa de 7 de la tarde para encomendarnos a la Divina Providencia y para pedir por los enfermos. El próximo jueves comienza el mes de octubre. Octubre es el mes del Rosario. Los invitamos a rezar el Santo Rosario individualmente y en familia para pedir a la Santísima Virgen su intercesión por el fin de esta pandemia. Como un medio para hacer oración, se les ofrece el librito de los 5 minutos de oración en el hogar, que pueden encontrarlo en la mesita del centro. También está a su disposición el periódico semanario con temas de interés y de actualidad para toda la familia, con un punto de vista cristiano. Lo encuentran en la mesita del centro. Los invitamos a llevar un ejemplar. Algunas personas nos han preguntado si este horario de las misas, tanto entre semana como el fin de semana, ya va a ser definitivo. No, es un horario provisional, mientras pasaba pues la gravedad de la pandemia. Si Dios lo permite, iremos retomando nuestros horarios, ya se los avisaremos cuando sea así. Por lo pronto seguimos con esos horarios que están ahí indicados en las puertas. Ya cuando cambiemos al horario que teníamos antes, se los haremos saber con oportunidad. Vamos a terminar nuestra celebración, les invito a ponerse de pie. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Al término de esta celebración, realizaremos inmediatamente el bautismo que está programado para que los interesados estén al pendiente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre. El Señor nos ha alimentado con su palabra.
palabra, su cuerpo y su sangre.